¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina que, por fuera, parece perfecta, pero por dentro sabes que algo no está bien? Este es el momento en que la tentación puede aparecer, a menudo desde los lugares más inesperados. En el vídeo de hoy, exploraremos el poder del verdadero amor y cómo puede superar incluso los momentos más difíciles de soledad y duda. Si estás pasando por esto, te prometo que este vídeo te mostrará una nueva perspectiva y una solución a tus desafíos emocionales. Vamos a transformar este dolor en una oportunidad de crecimiento juntos. Me llamo Laura y tengo 28 años. Hoy, voy a compartir una historia muy personal, una historia que puede ayudarte a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en la vida y sobre el valor de la conexión emocional en las relaciones. Pero antes de continuar con la historia, ¿ya te suscribiste al canal? Si esta introducción ya despertó tu curiosidad, no olvides hacer clic en el botón de suscripción para no perderte el resto de esta y otras historias que voy a compartir. Ahora, sigamos juntos en este viaje. Desde joven, siempre soñé con un gran amor. Esa idea romántica de encontrar a alguien que me completara, que estuviera a mi lado en todas las situaciones, en las alegrías y en las dificultades. Quería una relación basada en el respeto, la admiración mutua y, sobre todo, en el amor verdadero. Cuando conocí a Javier, parecía que todos esos sueños finalmente se estaban haciendo realidad. Nos conocimos durante un viaje con amigos, en uno de esos días que parecen sacados de una película. Era una tarde soleada, y estábamos en una playa aislada en la costa de Cádiz, España. El mar, tranquilo y azul, reflejaba el cielo despejado mientras la suave brisa del océano acariciaba nuestros rostros. Javier estaba hablando con un amigo en común cuando nuestras miradas se cruzaron. Fue como si el tiempo se detuviera. Me sonrió, y sentí una conexión inmediata. Tenía una forma de ser tranquila, casi introspectiva, pero al mismo tiempo transmitía una seguridad que me atraía. Empezamos a hablar, y desde ese momento, fue como si estuviéramos en nuestro propio mundo. Javier era divertido, inteligente y compartía muchos de los mismos valores y sueños que yo. Pasamos el resto de ese día juntos, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, ya sabía que sería alguien especial en mi vida. En los días que siguieron, comenzamos a vernos con más frecuencia. Íbamos a caminar por el parque, cenas a la luz de las velas, y pasábamos horas hablando de nuestros sueños para el futuro. Cada momento con Javier era como un nuevo capítulo de una historia de amor que nunca quise que terminara. Me hacía sentir segura, amada, y lo más importante, valorada. No pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos inseparables. Nuestra relación creció de manera natural y saludable. Javier tenía una manera única de hacerme sentir especial. Era el tipo de persona que siempre ponía a los demás antes que a sí mismo, y admiraba eso en él. Cuando me propuso matrimonio, fue en una noche mágica. Estábamos en un viaje a la Sierra de Gredos, alojados en una pequeña cabaña de montaña que habíamos alquilado. El cielo estaba increíblemente estrellado, y la única luz que teníamos era la de las velas que encendimos en la terraza. Se arrodilló, tomó mi mano y, con una tímida sonrisa, me preguntó si quería pasar el resto de mi vida a su lado. Sabía que ese era el momento que había estado esperando desde el día en que lo conocí, y sin dudarlo, dije que sí. Si has vivido un momento tan especial como este, compártelo en los comentarios. Quiero saber cómo fue tu propuesta de matrimonio o un momento que marcó el comienzo de tu gran amor. Nos casamos en una ceremonia simple pero llena de amor, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos. Decidimos que nuestra boda sería algo íntimo, enfocado en nosotros y en las personas que realmente formaban parte de nuestras vidas. Fue un día inolvidable, donde cada sonrisa y cada lágrima de alegría parecían sellar el inicio de una nueva jornada. Después de la boda, nos mudamos a un pequeño pueblo en el Pirineo aragonés, en España. El pueblo tenía un encanto único, con sus calles empedradas, casas antiguas y plazas llenas de flores. Había una tranquilidad allí que nunca había experimentado antes, una sensación de que el tiempo pasaba más despacio, permitiéndonos disfrutar de los pequeños momentos de la vida. En los primeros años, nuestra vida estuvo llena de amor y compañerismo.
Javier trabajaba como ingeniero civil en un proyecto local, algo que le encantaba porque siempre disfrutó construyendo y creando cosas nuevas. Yo, por otro lado, trabajaba como profesora en una escuela del pueblo, un trabajo que me traía una inmensa satisfacción. Me encantaba ver el brillo en los ojos de los niños cuando aprendían algo nuevo, y saber que estaba contribuyendo a su futuro me llenaba de orgullo. Nuestras rutinas se complementaban. Yo preparaba el desayuno todos los días mientras Javier leía el periódico y me contaba las últimas noticias. Por las noches, siempre llegaba a casa con una sonrisa en el rostro y yo lo recibía con una cena preparada con cariño. Las conversaciones durante las comidas eran lo mejor de mi día. Hablábamos de nuestros sueños, de los planes para el futuro y reíamos juntos de las pequeñas cosas que sucedían en el día a día. Nuestros fines de semana eran solo para nosotros dos. Disfrutábamos explorando los alrededores, haciendo senderismo en las montañas cercanas o simplemente pasando el día en casa, viendo películas y cocinando juntos. Había una paz en nuestra relación, una sensación de que todo estaba en su lugar. Me sentía completa y creía que ese amor duraría para siempre. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Javier estaba cada vez más involucrado en su trabajo. El proyecto que lideraba se estaba volviendo más complejo, y eso requería más de su tiempo y energía. Empecé a notar que llegaba a casa más tarde, muchas veces exhausto, sin el mismo entusiasmo de antes. Nuestras cenas se volvieron más silenciosas, y las largas conversaciones fueron reemplazadas por breves diálogos o por él quedándose dormido en el sofá mientras veíamos una película. ¿Alguna vez has pasado por un momento en que las cosas comenzaron a cambiar en una relación? ¿Cómo lo manejaste? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Me encantará saberla. Fue en este contexto que Alejandro entró en nuestras vidas. Era un nuevo colega de trabajo de Javier, que se había mudado recientemente al pueblo. Javier lo trajo a cenar a nuestra casa, y fue allí donde lo conocí. Alejandro era extrovertido, divertido, y rápidamente se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Tenía una personalidad relajada, una facilidad para hacer amigos, y rápidamente se integró en nuestro círculo de amistades. Alejandro era el tipo de persona que podía iluminar una habitación solo con su presencia. Tenía una energía que parecía contagiar a todos a su alrededor. Cuando llegó al pueblo, trajo consigo un soplo de novedad, algo que sacudió la rutina a la que estaba acostumbrada. Hablaba de sus viajes, de sus experiencias en otras ciudades y países, y me veía fascinada por sus historias. Traía una ligereza, una sensación de libertad que contrastaba con la seriedad y el peso de las responsabilidades que Javier cargaba. Nuestras conversaciones fluían de manera natural, y él siempre parecía saber qué decir para hacerme sonreír, especialmente en los días en que Javier estaba ausente. Me encontraba esperando sus visitas, y eso me preocupaba. Sabía que estaba buscando en Alejandro la atención y el cariño que Javier ya no podía darme. Al mismo tiempo, luchaba contra esos sentimientos, intentando convencerme de que era solo una amistad, algo inocente. Después de todo, yo era una mujer casada y amaba a mi esposo. Pero había algo en Alejandro, algo que no podía ignorar. Con el tiempo, Alejandro comenzó a visitarme incluso cuando Javier no estaba en casa. Decía que pasaba por allí para charlar, para tomar un café o simplemente para saludar. Me gustaba su compañía. Llenaba el vacío que sentía cuando Javier estaba ocupado. Parecía entender lo que estaba pasando, y nuestras conversaciones iban más allá de lo trivial. Hablábamos de sueños, de deseos y, eventualmente, de las dificultades que enfrentaba en mi matrimonio. Él escuchaba con atención, sin juzgar, y ofrecía consejos que muchas veces me hacían reflexionar sobre mi propia vida. Si alguna vez has pasado por una situación parecida, dale like a este vídeo y comparte tu experiencia. Tu historia podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Con cada día que pasaba, mi vida parecía dividirse en dos mundos distintos. Por un lado, estaba mi vida con Javier, una vida construida sobre años de amor, respeto y compañerismo. Por otro, estaba la creciente atracción por Alejandro, que parecía ofrecer una nueva posibilidad, algo que no había sentido en mucho tiempo, la emoción de lo desconocido, el calor de la novedad.
Pero esa división me consumía por dentro, y sabía que no podría sostener esta dualidad por mucho tiempo sin consecuencias. Cada vez que Alejandro venía a mi casa, me sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Cuando tocaba el timbre, mi corazón se aceleraba. La anticipación de su llegada, la emoción de nuestras conversaciones, todo eso se convertía en un alivio momentáneo para la soledad que sentía cuando Javier estaba ausente. Pero, al mismo tiempo, esa misma emoción venía acompañada de una oleada de culpa, una conciencia incómoda de que estaba permitiendo que se cruzara una línea peligrosa. Recuerdo una tarde en particular en que el peso de esa dualidad se volvió casi insoportable. Estábamos sentados en la terraza, tomando un café que Alejandro había traído de una pequeña cafetería que descubrió en el pueblo. El sol se estaba poniendo, lanzando un brillo dorado sobre las colinas a lo lejos, y por un breve momento, todo parecía perfecto. Alejandro estaba contando una historia divertida sobre su juventud, algo que me hizo reír de verdad, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Pero luego dejó de hablar y me miró directamente a los ojos. Hubo un silencio cargado, donde las palabras no dichas flotaban en el aire entre nosotros. Podía sentir la tensión creciendo, como una tormenta a punto de desatarse. Alejandro se inclinó un poco más cerca, y por un segundo, pensé que me iba a besar. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas, y en ese breve instante, sentí un deseo profundo de perderme en ese momento, de olvidar todo lo que estaba en juego y simplemente entregarme. Pero, al mismo tiempo, otra parte de mí, la parte que sabía cuánto amaba a Javier, gritó en mi mente. La imagen del rostro de Javier, su risa, los momentos que pasamos juntos, todo eso vino a la superficie como un ancla que me arrastraba de vuelta a la realidad. Me alejé ligeramente, tratando de sonreír para aliviar la tensión, pero la sonrisa no alcanzó mis ojos. Alejandro pareció percibir mi vacilación y retrocedió también, su expresión cambiando de expectativa a comprensión. Lo que siguió fue una conversación que nunca pensé que tendría. Alejandro, con toda su sinceridad, me preguntó qué estaba pasando entre nosotros. Dijo que sentía algo por mí, pero que no quería complicar mi vida. Quería saber si yo sentía lo mismo, si había una oportunidad de algo más entre nosotros. La pregunta quedó en el aire como una espada, dividiendo mi corazón en dos. Quería decir la verdad, quería admitir que sí, había algo allí, algo que no podía negar. Pero también sabía que, al hacerlo, estaría traicionando todo lo que Javier y yo habíamos construido. El dolor de esta decisión, de esta elección imposible, fue como un nudo formándose en mi pecho. Miré a Alejandro, y por un momento, el peso de mis emociones casi me venció. Quería llorar, quería gritar, quería huir de todo aquello que me estaba asfixiando. Pero, en lugar de eso, respiré hondo y le dije que, aunque había algo entre nosotros, algo que no podíamos ignorar, no podía traicionar a Javier. Le dije que estaba confundida, que estaba herida, pero que todavía amaba a mi esposo. Alejandro me escuchó en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y comprensión. Asintió lentamente, como si estuviera aceptando algo inevitable. Esa noche, después de que Alejandro se fue, me senté en la sala de estar, en la oscuridad, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El silencio de la casa parecía más pesado que nunca, y por primera vez, sentí el verdadero impacto de mis acciones. Estaba jugando con fuego, y sabía que, si no tomaba una decisión, podría perder todo lo que más importaba para mí. Los días siguientes fueron un borrón de emociones conflictivas. Durante el día, intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía volviendo a ese momento en la terraza, a la mirada de Alejandro, a las palabras que intercambiamos. Por la noche, cuando Javier llamaba para decir que estaba bien, sentía una punzada de culpa, como si estuviera traicionando su confianza solo por estar cerca de otro hombre. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba más de esos momentos con Alejandro, más de esa atención que extrañaba en mi matrimonio. Sabía que estaba en una encrucijada, y que la elección que hiciera no solo afectaría mi vida, sino la vida de todos a mi alrededor. Me sentía atrapada en una trampa que yo misma había creado, y no podía ver una salida que no dejara cicatrices. Durante esas noches solitarias, comencé a reflexionar sobre lo que realmente quería de mi vida, de mi matrimonio y de mí misma.
Recordé los votos que Javier y yo nos hicimos el día de nuestra boda. Prometimos estar juntos en los buenos y malos momentos, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero, ¿qué significaban esas palabras ahora, ante la tentación y la duda? ¿Era nuestro amor lo suficientemente fuerte como para superar esta crisis? ¿O ya había ido demasiado lejos para volver atrás? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la única manera de resolver este dilema era ser honesta, no solo con Javier, sino también conmigo misma. Necesitaba entender de dónde venían esos sentimientos por Alejandro, que estaba realmente faltando en mi vida para que me sintiera tan vulnerable a una nueva conexión. Sabía que, sin enfrentar estos problemas de frente, nunca encontraría la paz que tanto deseaba. Finalmente, una noche en que la tensión dentro de mí se volvió insoportable, decidí escribir una carta a Javier. Me senté a la mesa con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo, y dejé que mis pensamientos fluyeran. Escribí sobre mi soledad, sobre cómo me sentía distante de él, sobre las conversaciones con Alejandro y cuánto me estaba doliendo todo esto. Pero, sobre todo, escribí sobre el amor que aún sentía por él, sobre mi deseo de reconstruir nuestro matrimonio y de encontrar una manera de reconectarnos. Terminé la carta con lágrimas en los ojos, pero sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que esa carta sería el comienzo de una conversación difícil, pero necesaria. Sabía que, si había alguna esperanza de salvar nuestro matrimonio, tendría que ser abierta y honesta sobre todo lo que estaba pasando dentro de mí. Si alguna vez te has sentido dividido entre lo que es correcto y lo que tu corazón desea, compártelo en los comentarios. Tu experiencia podría ser un punto de reflexión para muchos de nosotros. Durante esas semanas, me veía cada vez más dividida entre lo que mi corazón deseaba y lo que mi mente sabía que era lo correcto. Las visitas de Alejandro continuaban, y con cada encuentro, el peso de mi culpa crecía. Sabía que había algo mal en encontrar tanto placer en la compañía de otro hombre, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de vacío que llenaba mi vida cada vez que Javier estaba ausente. En cada conversación con Alejandro, me veía compartiendo partes de mí que hacía mucho tiempo que no expresaba. Parecía entender mis inseguridades y mis miedos de una manera que Javier, al estar tan absorto en el trabajo, ya no podía captar. Había una conexión que me atraía, y sentía que, con él, podía ser completamente yo misma, sin los filtros que había aprendido a usar con el tiempo. Alejandro me hacía reír, me hacía sentir joven y viva de nuevo, pero junto con esas emociones venía una sombra de duda que me inquietaba. Sin embargo, por la noche, cuando estaba sola en mi cama, la realidad siempre volvía con toda su fuerza. Los recuerdos de Javier, el hombre que elegí amar, inundaban mi mente. Recordaba nuestros primeros momentos juntos, cómo siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles, y todas las promesas que nos hicimos el uno al otro. Sabía que si continuaba en este camino con Alejandro, traicionaría todo lo que habíamos construido juntos. Una de las noches más difíciles fue cuando Alejandro me miró a los ojos, y con una sinceridad casi dolorosa, me preguntó si sentía algo por él. Había una parte de mí que quería decir que sí, que quería explorar lo que podría pasar entre nosotros, pero la otra parte, la parte que sabía el valor de lo que tenía con Javier, no podía pronunciar esas palabras. En lugar de eso, me invadió una oleada de tristeza y culpa que me hizo darme cuenta de que, independientemente de lo que sintiera por Alejandro, mi amor por Javier era más profundo y más real. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y esa decisión no era solo entre dos hombres, sino entre dos caminos diferentes para mi vida. Un camino era el de la tentación, del deseo por algo nuevo y emocionante, pero que inevitablemente llevaría a la destrucción de lo que más valoraba. El otro camino era el del compromiso, de la fidelidad al amor que Javier y yo habíamos construido juntos, y de la dedicación para superar las dificultades que estábamos enfrentando. Esa noche, lloré como hacía mucho tiempo que no lloraba. Sentí una mezcla de alivio y dolor, como si estuviera dejando atrás algo que nunca debería haber comenzado. Sabía que necesitaba contarle a Javier lo que estaba pasando, pero temía su reacción. El miedo a herirlo, a perder su confianza y a destruir nuestro matrimonio me paralizaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que la única manera de salvar nuestra relación era siendo completamente honesta. Al día siguiente, mientras Javier estaba fuera en uno de sus viajes,
decidí que no podía seguir viviendo en esta angustia. Llamé a Alejandro y le pedí que viniera a mi casa. Cuando llegó, ya era tarde, y el cielo estaba cubierto de nubes, reflejando el torbellino de emociones dentro de mí. Nos sentamos en el sofá, y lo miré con una seriedad que no había mostrado antes. Con la voz temblorosa, le expliqué que no podíamos seguir viéndonos de la manera en que lo estábamos haciendo. Le dije que, por más que disfrutara de su compañía, mi corazón pertenecía a Javier, y no podía traicionar al hombre con el que elegí pasar mi vida. Alejandro, para mi sorpresa, reaccionó con una madurez y comprensión que no esperaba. Tomó mi mano y dijo que entendía. Dijo que nunca quiso causar problemas en mi matrimonio y que respetaba mi decisión. Hubo un silencio pesado entre nosotros, pero también un alivio, como si finalmente estuviéramos poniendo las cosas en el camino correcto. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que aún tenía que enfrentar la parte más difícil, contarle a Javier. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde, tratando de encontrar las palabras correctas para explicarle todo a Javier. Repasé cada momento, cada palabra dicha por Alejandro, cada sentimiento que había alimentado, y la angustia me consumía. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros, pero también sabía que era la única manera de reconstruir nuestra relación sobre bases sólidas. Cuando Javier regresó de su viaje, lo abracé como si fuera la última vez. Sentí el olor familiar de su piel, escuché el latido de su corazón, y recordé todo lo que significaba para mí. Sabía que estaba a punto de poner en riesgo nuestro matrimonio, pero también sabía que la honestidad era el único camino hacia la redención. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el lugar donde ya habían tenido lugar muchas conversaciones importantes. El silencio era palpable, y sabía que tenía que hablar antes de perder el valor. Con lágrimas en los ojos, le conté a Javier sobre mi soledad, sobre cómo me sentía distante de él y sobre cómo Alejandro había llenado temporalmente ese vacío. Le dije que, aunque nunca lo había traicionado físicamente, la traición emocional había sido real, y que eso me devastaba. Le dije que lo amaba, que nunca había dejado de amarlo, pero que necesitaba que entendiera cuánto estaba sufriendo y perdida. Las palabras salían de manera desordenada mientras intentaba explicar lo inexplicable. Javier me escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de dolor, sorpresa y preocupación. Cuando terminé, el silencio que siguió fue aún más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Me preparé para lo peor, para gritos, para acusaciones, para el final de todo lo que habíamos construido. Pero, para mi sorpresa, Javier no reaccionó con ira. En su lugar, sostuvo mis manos con firmeza y, con una voz baja y contenida, me dijo que también me extrañaba, que había notado cuánto nos estábamos distanciando, pero que no sabía cómo cambiarlo. Confesó que, en sus viajes, a menudo se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al dedicar tanto al trabajo y alejarse de nuestra vida juntos. Y allí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, ambos nos dimos cuenta de que aún había una oportunidad para nosotros, una oportunidad para reconectarnos y reconstruir lo que se estaba perdiendo. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias elecciones, no olvides darle like a este vídeo. Esto me ayuda a seguir trayendo más contenido relevante para ti. Desde entonces, nuestra relación se ha fortalecido como nunca antes. Aprendimos a comunicarnos mejor, a valorar más el tiempo que pasamos juntos y a no dar por sentado el amor del otro. Decidimos tomarnos unas vacaciones juntos, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. Viajamos a un lugar tranquilo donde pudimos reconectarnos, lejos de las presiones y responsabilidades del día a día. Fue durante este viaje que recordamos por qué nos enamoramos, por qué nos elegimos, y cómo nuestro amor seguía siendo la base de todo lo que habíamos construido. Alejandro entendió lo que había sucedido y respetuosamente, se distanció, manteniendo nuestra amistad, pero dando el espacio necesario para que Javier y yo pudiéramos reconstruir nuestra conexión. Se mudó a otra ciudad, aceptando una nueva oportunidad de trabajo, y desde entonces, solo hemos hablado ocasionalmente. No guardo rencor, al contrario, le estoy agradecida por hacerme ver lo que realmente importaba. Otro aspecto que fue crucial en nuestro camino hacia la reconciliación fue el apoyo mutuo. Javier y yo nos dimos cuenta de que para que nuestra relación prosperara,
Necesitábamos ser aliados, no adversarios. Dejamos de ver los problemas como algo que nos separaba y comenzamos a verlos como desafíos que podíamos superar juntos. Este cambio de perspectiva marcó toda la diferencia. De esta experiencia, entendimos que el amor es una elección diaria. No es algo que simplemente sucede o desaparece, es algo que cultivamos con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cada día, elegimos amarnos, respetarnos y apoyarnos, sabiendo que esta es la base para una relación duradera y feliz. Además, nuestra experiencia me enseñó la importancia de buscar ayuda cuando es necesario. Hablamos con un terapeuta de pareja, algo que nunca pensé que necesitaríamos, pero que resultó ser extremadamente valioso. Tener un espacio seguro donde podíamos expresar nuestros sentimientos sin miedo al juicio nos ayudó a entendernos mejor a nosotros mismos y al otro. A veces, necesitamos una perspectiva externa para ver lo que no podemos ver por nosotros mismos. Si crees que el amor es una elección diaria, comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal para más historias y consejos sobre relaciones. Finalmente, quiero dejar un mensaje para todos los que están viendo: no te rindas con el amor. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, incluso cuando sientas la tentación de buscar fuera lo que falta dentro, recuerda que el amor verdadero vale la pena. Requiere trabajo, sí, pero es un trabajo que recompensa con una conexión profunda y duradera, capaz de superar cualquier desafío. Después de todo lo que hemos pasado, me di cuenta de que el amor verdadero no se trata solo de momentos felices y fáciles. Se trata de cómo enfrentamos las dificultades, cómo enfrentamos los desafíos y, sobre todo, cómo elegimos quedarnos al lado de quien amamos, incluso cuando las cosas no son perfectas. En los momentos más difíciles, es fácil sentir la tentación de buscar consuelo fuera de la relación. La novedad, la atención de alguien nuevo, puede parecer una solución rápida para la soledad o la frustración que sentimos. Pero he aprendido que esta es una solución ilusoria. La verdadera fortaleza de una relación radica en la capacidad de ambos socios para mirar hacia adentro y reconectarse, incluso cuando es difícil. Javier y yo aprendimos, de la manera más difícil, que la comunicación es la base de cualquier relación duradera. Nos dimos cuenta de que habíamos dejado de comunicarnos de manera abierta y honesta, y esto había creado un espacio entre nosotros que otros podían llenar. Sin embargo, en lugar de permitir que este espacio nos separara, decidimos trabajar juntos para eliminarlo. Comenzamos a dedicar tiempo el uno al otro nuevamente, a escucharnos sin juzgar, y a valorar los pequeños momentos que, al final, son los más importantes. Otra lección crucial que saqué de esta experiencia fue la importancia de no idealizar la relación perfecta. Todos somos humanos, lo que significa que cometemos errores, tenemos dudas y a veces, nos sentimos faltos. Pero eso no significa que el amor se haya ido o que necesitemos buscar fuera lo que ya tenemos dentro de nosotros. Aprendí que el amor verdadero es imperfecto, pero es en estas imperfecciones donde se fortalece. Una de las cosas más importantes que Javier y yo hicimos fue recuperar los recuerdos que nos unieron desde el principio. Recordar por qué nos enamoramos, que nos hizo elegirnos como compañeros de vida, nos ayudó a reconstruir la base de nuestra relación. Revisitar esos momentos nos dio la fuerza y la motivación para trabajar juntos en nuestra relación y la comprensión de que, a veces, necesitamos redescubrir el amor que ya existe en lugar de buscar algo nuevo. También aprendí que perdonarte a ti mismo es esencial. Durante mucho tiempo, me culpé por haber dejado que las cosas llegaran al punto en que llegaron. Pero la verdad es que todos somos vulnerables, y lo que importa es cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que estamos en el camino equivocado. La capacidad de perdonarme a mí misma y a Javier por nuestras fallas nos permitió seguir adelante y reconstruir nuestra conexión. Hoy, puedo decir que nuestro amor es más fuerte que nunca porque pasamos por una prueba difícil y salimos de ella más unidos. Sabemos que no somos perfectos, pero estamos comprometidos a seguir creciendo juntos, aprendiendo de nuestros errores y celebrando nuestras victorias, por pequeñas que sean. Nuestro viaje a un lugar tranquilo fue un hito en este proceso de sanación y reconexión. Estar lejos de todo, solo nosotros dos, nos permitió reconectarnos con la esencia de nuestra relación, lejos de las distracciones y presiones del día a día.
Alejandro fue un catalizador para esta transformación. Aunque inicialmente representó una tentación, terminó siendo el espejo que reflejó lo que realmente faltaba en nuestra relación. Su presencia, paradójicamente, nos ayudó a ver lo que necesitábamos cambiar para salvar nuestro matrimonio. Por eso, en lugar de sentir ira o resentimiento, lo que siento es gratitud por haber desempeñado un papel crucial en ese momento de nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que redescubrir el amor en tu relación? Deja un comentario compartiendo tu historia. Tu experiencia puede ayudar a muchos a encontrar el camino de regreso al amor verdadero. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido como este. Y recuerda, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Nos vemos en el próximo vídeo.